Buenos días, mi nombre es Luisa Angeli Carrasco, pertenezco a la Escuela de Derecho de la Universidad Fermín Toro. Voy a presentarles a continuación un tema súper importante en cuanto a todo lo relacionado con el registro civil y sus bases legales. Espero esta información sea de gran importancia y de información necesaria para todos ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Espero continúen en sintonía de este video para que puedan ver toda la información. El registro civil es un grupo administrativo o servicio público. Es el encargado de dejar constancia de los hechos o actos relativos al estado civil de las personas físicas, así como otros que las leyes encomienden. En el registro civil se inscriben los nacidos, la afiliación, el nombre y apellido de las personas, los fallecimientos reales o presuntos y los matrimonios. Asimismo, puede corresponderle según el país el registro de nacionalizaciones y el registro de profesionales. ¿Cómo se organiza? Según el artículo 32 nos indica que el que se encarga de esto es el Consejo Nacional Electoral o CNE. Está estipulado en la Ley Orgánica de Registro Civil en el artículo 32, como antes mencionado, que para garantizar el correcto funcionamiento del registro civil, el Consejo Nacional Electoral dispondrá de una oficina de registro civil municipal, así como de unidades de registro civil en parroquias, establecimientos de salud públicos o privados y en cementerios. El Consejo Nacional Electoral determinará el número de unidades de registro civil que funcionarán por cada municipio. Los establecimientos de salud del sector privado estarán obligados a prestar la colaboración que sea necesaria para la constitución e instalación de las unidades de registro civil que funcionarán en el lugar donde tengan su sede. También en el artículo 34 de dicha ley nos dice que el Consejo Nacional Electoral podrá organizar, coordinar, dirigir y supervisar operativos extraordinarios de inscripción en el registro civil. ¿Qué actos se inscriben en el registro civil? Según el artículo 3 de la Ley Orgánica de Registro Civil, nos indica que deben inscribirse los actos y hechos jurídicos como lo son el nacimiento, la constitución y disolución del vínculo matrimonial, el reconocimiento de la constitución y disolución de las uniones estables de hecho, la separación de cuerpos, la filiación, la adopción, la interdicción e inhabilitación, la designación de tutores, curadores y consejos de tutela, la residencia, la defunción y la declaración de ausencia y la presunción de muerte, entre otros más. Esto está estipulado en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Registro Civil. Efectos de la inscripción en el registro civil. Las personas pueden exigir y ejercer sus derechos mediante las actas, ya que estas son documentos probatorios. Según el artículo 77, las actas de registro civil tendrán los efectos que la ley le confiere al documento públicos o auténticos. Las copias y certificaciones de las actas asentadas en los libros de registro civil no tienen fecha de vencimiento. Tenemos un ejemplo muy claro estipulado en la ley según el artículo 94 de la Ley Orgánica de Registro Civil, el cual nos dice que la autoridad de registro civil expedirá gratuitamente las certificaciones de acta de nacimiento, las cuales no tendrán fecha de vencimiento. Por lo tanto, los órganos y entes de administración pública, así como las instituciones privadas, no podrán exigir una fecha determinada de expedición, salvo que estas mismas sean ilegibles o presenten enmiendas o tachaduras que dificulten su comprensión. ¿Cuál es el procedimiento para un cambio de nombre? Según el artículo 91 del reglamento de la Ley Orgánica de Registro Civil, nos indica que para el cambio de nombre propio se requiere ser mayor de edad. Si es adolescente mayor de 14 años, debe ir con su padre o madre o representante que esté encargado para que se pueda solicitar el cambio de nombre. La solicitud de rectificación debe presentarse ante el registrador civil o unidad donde se encuentre asentada el acta. Si la solicitud cumple con los requisitos de la ley, el legislador civil dará inicio al procedimiento de rectificación y lo remitirá a la Oficina Municipal de Registro Civil. Se puede realizar la inscripción de un acta en un idioma distinto al castellano. Veamos en el artículo 80 de la Ley Orgánica de Registro Civil, donde ésta nos indica que los asientos en general serán en idioma castellano. En aquellos casos de comunidades o pueblos indígenas, las oficinas o unidades de registro civil llevarán los asientos de forma bilingüe.
preservando en todo momento los nombres, apellidos ancestrales y sus tradiciones, sin calificar la afiliación o parentesco conforme a sus usos y costumbres. Entonces podemos ver que no, puesto a que en esta ley está estipulado que todos los asientos en general se harán en un idioma el cual es el castellano. Mas, sin embargo, hay casos de comunidades o pueblos indígenas en las cuales las oficinas de registro civil llevarán los asientos en forma bilingüe, es decir, que se hace una excepción para así conservar las costumbres y las tradiciones ancestrales. Errores materiales que puedan existir en un acta. Una vez el acta presente errores, podrán solicitar una rectificación por errores materiales u omisiones para que así, una vez que ya restituida, no afecte el contenido del acta. Uno de los errores más comunes en las actas son los errores ortográficos. Veamos en el artículo 148, donde nos dice que la solicitud de rectificación del acta del Estado civil por omisiones o errores materiales que no afecten el contenido del fondo del acta será presentada ante el registrador o la registradora civil. Esta se formará un expediente con la solicitud y los recaudos que la acompañan, debiendo pronunciarse la autoridad competente en un plazo no mayor de 8 días hábiles a la presentación de la misma. Si esta de forma negativa la solicitud de rectificación de acta o vencido el acta establecido en el párrafo anterior sin que se haya dado respuesta, el interesado o la interesada podrá ejercer dentro de los 15 días hábiles siguientes recursos de reconsideración ante el mismo funcionario o funcionaria que negó la rectificación. Dicho recurso deberá decidirse en el plazo de 10 días hábiles. La decisión del registrador o registradora civil agota la vía administrativa. Agotada una vez esta o no esta vía, el interesado o la interesada podrá acudir a la jurisdicción contenciosamente administrativa, salvo las excepciones establecidas en la presente ley. Ahora bien, los derechos de la personalidad son derechos subjetivos, privados y extrapatrimoniales que posee todo ser humano. Son derechos originarios e innatos, lo cual quiere decir que son adquiridos al nacer. Y el nombre es un atributo de personalidad, el modo de individualizar a una persona dentro de una comunidad determinada para el ejercicio de sus derechos. El nombre es uno de los derechos fundamentales e importantes desde el nacimiento y se integra al sujeto de derecho durante toda su existencia. Elementos del nombre. Se compone de dos elementos: el nombre propio o de pilas más uno o más de los apellidos. El seudónimo es un falso nombre que la persona se da a sí misma. El seudónimo no sustituye al nombre. El sobrenombre o apodo es la designación que los extraños dan a una persona, tratando a veces de ridiculizarla o de caracterizar algún defecto o cualidad de la misma. Esta es práctica común en las clases de bajo nivel de cultura. Tiene un relativo de interés en materia penal, ya que sirven frecuentemente como medio de identificación de delincuentes. Podríamos agregar o decir también que es un agregado al nombre. El apellido es el nombre patrónico para diferenciar o designar a los individuos de una familia. Identidad. Según Cabanela, identidad es el hecho comprobado de ser una persona, constituyendo la determinación de la personalidad individual a los efectos de relaciones jurídicas. El mencionado autor define la identificación como el reconocimiento y comprobación de que una persona es la misma que se supone o se busca. Derechos civiles según la Constitución. En el artículo 56 nos mencionan que toda persona tiene derecho a un nombre propio, al apellido del padre y de la madre y a reconocer la identidad de los mismos. El Estado garantizará derecho a investigar la maternidad y la paternidad, es decir, toda persona tiene derecho a ser inscrita gratuitamente en el derecho civil después de su nacimiento y a obtener documentos públicos que comprueben su identidad biológica. Procedimiento de registro. En Venezuela, como en muchos países, es indispensable contar con un documento que dé fe de tu identidad para la realización de muchas operaciones, tanto ante organismos estatales como ante entes privados. El primer documento oficial de esta índole que se recibe es el acta de nacimiento. La partida de nacimiento es uno de los documentos más requeridos para un sinfín de trámites en Venezuela. Se trata de un acta emitida por el Estado en la que se registra de manera oficial el nacimiento de un ciudadano y su condición de venezolano.
En la misma se incluyen datos entre los que destacan los nombres completos del recién nacido y de sus padres, sexo, lugar, fecha y hora de nacimiento. Veamos en el artículo 84, donde nos dice que los nacimientos se registran en virtud de la declaración del nacimiento, la decisión judicial, documento auténtico emitido por autoridad extranjera, la cual es reconocida por una autoridad venezolana competente, y por la medida de protección dictada por el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.